Imagínate tú que eres casado, que en un momento dado conoces a una persona que llega contigo y te dice: wow, yo en verdad aprecio tanto tu vida, eres alguien tan valioso para mí. Y tú como hombre valoras esos comentarios y esa persona, un hombre, te dice: sabes, de verdad, yo te aprecio tanto y aprecio tanto tu vida que estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, lo que tú me digas yo hago. Y tú valoras esas expresiones. Y en verdad esa persona es muy amable contigo, es muy accesible contigo. Pero en un buen día tú llevas a esa persona a tu casa y allí en tu casa tú le presentas a tu esposa. Y cuando tú le presentas a tu esposa, esa persona con la que tú estás estableciendo y conociendo a esa persona y que dice que te ama tanto y que está dispuesto a dar su vida por ti y que todo lo que tú le pidas lo hará, de repente tú le presentas a tu esposa y tú dices: ¿ella es tu esposa? ¿De verdad? ¿No pudiste haber visto otra mujer que no sea ella? Y tú comienzas y dices: ¿qué? ¿De verdad te estás refiriendo así a mi esposa? Estoy seguro que si yo fuera tú, si alguien dice que a mí me ama y no ama a mi esposa, yo dudo que me ame. Porque ella y yo somos uno. Lamentablemente, este concepto ha llegado a la mente de muchas personas y creen que pueden amar a Dios sin amar a la esposa de Dios. ¿Qué podrías pensar de esa persona que supuestamente está dispuesto a dar todo por ti, pero no está dispuesto a ni siquiera amar y está despreciando a tu esposa? Esa persona tiene un interés por sí mismo. Esa persona es egoísta y está pensando en un bien propio. Y sabes, muchas veces nosotros, al igual que esta persona hipotética, somos igual. Nosotros podríamos creer que amamos a Dios y no amar a la iglesia. Y eso es una dicotomía que no existe. No puedes tú amar a Dios sin amar a la iglesia. El Dios encarnado se ama cuando amas a su iglesia representada en personas que tienen carne y hueso. Porque despreciar la iglesia es despreciar al Cordero, que Él compró a precio de su propia vida. ¿Por qué alguien despreciaría a la esposa del Cordero? ¿Por qué alguien despreciaría a la esposa del Cordero? Y creo que muchas veces el desprecio a la iglesia es porque no hay un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia y de lo que significa la membresía de la iglesia. Y sí, creo que un elemento más es porque muchas veces iglesias han lastimado a personas y no han hecho buen uso de la representación que Dios les ha encomendado. Pero eso no significa que nos dé el derecho para despreciar la iglesia. Y por eso hoy quisiera, a lo largo de estos minutos, responder 3 preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son los que componen la iglesia? O sea, los miembros, ¿qué es ser miembro de esa iglesia? Y las implicaciones y responsabilidades que tiene el miembro de la iglesia. Así que, como primer punto, déjenme iniciar definiendo qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pero es necesario decir lo que no es la iglesia para entender lo que sí es la iglesia. Y para definir la iglesia, déjenme decir lo que no es. La iglesia no es un edificio, y el pastor Miguel nos compartió de esto. No es un edificio. La iglesia tampoco es un lugar de intercambio de favores espirituales.
Por favor, escuchen esto. La iglesia no es un lugar de intercambio de favores espirituales. Oro por ti, oras por mí. Hoy por ti, mañana por mí. No es así. La iglesia no es un lugar de intercambio de favores espirituales. La iglesia no es un lugar donde satisfaces tu conciencia religiosa con tu dosis semanal. Aquí no hay un checador de tarjeta espiritual para decir, pum, y se debe de reducir mi saldo que estaba en contra, porque durante toda la semana no busqué a Dios, pero mi llegada aquí me hace que tenga méritos delante de Dios. Así que no es el edificio, no es un lugar de intercambio de favores espirituales, no es un lugar donde satisfaces tu conciencia religiosa, pero tampoco es un restaurante religioso en el que puedes venir y servirte tu platillo que más te guste, de acuerdo a tus preferencias. No es un lugar en el que nos reunimos con otros por preferencias doctrinales, musicales o litúrgicas. Eso no es la iglesia. Y tengo que decir esto porque hay tanta confusión en cuanto a lo que es la iglesia, y no en nuestra época solamente. Un hombre, predicador inglés del siglo XX, que muchos de nosotros reconocemos como un hombre de influencia, Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente hablando de esto, de la iglesia. El error central del pensamiento moderno es que hoy los hombres y las mujeres se imaginan que tienen el derecho de decidir por sí mismos una y otra vez lo que es el cristianismo y lo que es la iglesia. Hoy creemos que nosotros hemos llegado a un punto donde nosotros decidimos qué es la iglesia. Y no es así. Por eso es necesario recordar lo que no es la iglesia para poder llegar al punto de lo que sí es la iglesia. La iglesia, mi querido oyente, la iglesia es el pueblo escogido por Dios por medio de la redención de Jesús y santificado por el Espíritu Santo, reunido en una organización visible para dar a conocer su reino. Sé que es una definición larga, pero quiero decirlo. Quizá no puedas tomar nota de esto, pero quiero decirlo porque tiene los elementos necesarios para decir lo que voy a decir a continuación. Pero voy a repetir esta definición. La iglesia es el pueblo escogido por Dios por medio de la redención de Jesús y santificado por el Espíritu Santo, reunido en una organización visible para dar a conocer su reino. Y si tuviéramos que resumir esto, pudiéramos decir que la iglesia es la representación visible del reino de nuestro Dios. La iglesia es la representación visible del reino de nuestro Dios. Es la embajada. Es la embajada del Dios, del Rey, que ha puesto en esta tierra. Y eso, cuando tú piensas que eso es la iglesia, entonces pone en un lugar diferente a solamente ese artículo que tú tienes o ese grupo que tú tienes a tu disposición para obtener lo que tú quieres. No es para ti, es para representar a alguien que está por encima de ti. Así que la iglesia es una representación visible, es la representación visible del reino de nuestro Dios. Somos la embajada del reino de Dios en esta tierra. Cuando tú vas a Washington, uno de los tours que tienen en Washington es llevarte por las embajadas, porque allí están la mayor parte de los países representados en Washington. Y tú vas y ves cómo tienen zonas. Esta es la embajada de tal país y esta es la embajada de tal país. Y representan su país. Cuando alguien viene a esta congregación, viene porque aquí hay un letrero
invisible que dice embajada del reino de Dios. Quiera Dios poner eso en tu mente y hacerte sentir lo que debes de sentir, con esa responsabilidad de que tú, como miembro de una iglesia, estás representando el reino del eterno Dios. Hablamos en nombre de nuestro Rey. Atendemos la necesidad de nuestro reino. Buscamos siempre los intereses de nuestro Rey. Festejamos siempre los eventos importantes de nuestro Rey. Y Él nos ha dicho, tienen que celebrar dos cosas, que son las ordenanzas. Y esto lo saqué, estos 4 puntos. Pedro me pasó un acordeón, porque Pedro Márquez estuvo trabajando en una embajada. Y hay 4 elementos de 6 que él me compartió. 4 elementos que creo que son tan relevantes para nosotros. Una buena embajada es aquella que habla en nombre de su país. ¿Sabes en nombre de quién hablamos aquí? En nombre de nuestro Dios. Nadie viene aquí a predicar lo que uno cree que debe de predicar. Vengo a hablar, y alguien que se para en ese púlpito viene a hablar lo que Dios ha dicho, el Rey ha dicho. Escucha lo que el Rey ha dicho. Atendemos la necesidad de los integrantes del reino. Buscamos siempre los intereses de nuestro Rey. Y festejamos siempre esos eventos que nos recuerdan que no somos de esta tierra, somos de una nueva nación. Así que nosotros vemos en la Escritura que la iglesia es la representación visible. Ahora, permíteme dar un comentario que es importante. La iglesia tenemos que verla desde 2 ángulos. El primero de estos ángulos es la iglesia universal, una iglesia invisible. Ese ángulo nos permite recordar que la iglesia, el pueblo de Dios, es mucho más grande que lo que tú y yo podemos alcanzar a ver. La iglesia es mucho más grande. La iglesia de Monterrey es mucho más grande que lo que nosotros somos. Hay más pueblo de Dios fuera de nosotros en esta ciudad. Así que quiero que ustedes piensen en eso, porque lamentablemente cuando tú y yo no pensamos en eso, nos comenzamos a sentir como que los exclusivos, los únicos. Y Dios nos libre de ese pensamiento. Hay una iglesia mucho más grande que nosotros. Pero también es cierto que hay otro ángulo, que es la iglesia local. Esta iglesia local visible. La iglesia visible consiste en todos los que han creído y se han reunido voluntariamente y se han unido a una comunidad de creyentes por medio del bautismo o por medio de un testimonio, como algunos lo hacen. Pero nosotros creemos que la iglesia local es una comunidad de creyentes localmente ubicada y que se unen a esa iglesia aquellos que deciden ser bautizados o que han sido bautizados en otras iglesias y que han dado testimonio de su fe y están entre nosotros. Pero nadie puede pertenecer a la iglesia invisible si no pertenece a la iglesia visible. Todo creyente genuino, redimido por la obra de Cristo en la cruz, debe ser miembro de una iglesia local visible. Y espero que esto, aunque suene categórico, ustedes lo acepten como tal. No voy a dar disculpa por decir esta declaración categórica, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Si tú dices ser creyente, genuino, debes ser miembro de una iglesia local. Y en un momento veremos el por qué estoy diciendo esto. Pero si tú estás aquí y nunca has creído en el evangelio glorioso de Cristo, hoy te quiero invitar a que creas en Jesús.
Porque quizá estás aquí y diciendo, ¿qué es eso de la membresía? ¿Qué es eso de ser representantes de Dios? Mira, cuando tú crees en Jesucristo, ahora Él es tu rey y tú eres su pueblo. Y no hay mejor deleite que encontrarte con ese regalo. Esa es la perla del gran precio. Y sé que para muchos que están aquí podrían decir, qué bueno que están diciendo, porque eso es lo que ocupan las personas que están de visitantes. Eso es también algo que tú necesitas si no has creído realmente en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Hoy te quiero invitar a ti que has sido parte de una tradición familiar, de venir a la iglesia, que tus papás te han traído desde pequeño y has formado ese hábito de venir a una iglesia, pero que aún Jesús no es tu rey y tú no eres su siervo. Hoy te quiero invitar a ti, cree en el Señor Jesucristo. Así que la iglesia es la representación visible del reino de nuestro Dios. Pero con base en eso, podemos preguntarnos entonces quiénes son los que componen esa iglesia. Y allí podríamos responder a esa pregunta: ¿qué es la membresía de la iglesia? Pues lo que componen la iglesia son los miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Qué es la membresía de la iglesia? Y quisiera mencionar aquí que es tan importante que nosotros definamos y observemos este tema, porque vivimos en un mundo tan individualista. Y haré esta mención porque es importante ver y reconocer que la tendencia de nuestro corazón es al individualismo, a esa libertad posmoderna que lamentablemente se ha impuesto en nuestro cristianismo. El creyente posmoderno ve la vida cristiana como algo independiente, como algo como, pues sí voy, porque tengo que ir, pero no tengo ninguna obligación, porque es algo muy personal. No tienen por qué meterse en mi vida, ni yo meterme en la vida de otros, porque existe ese fenómeno del individualismo arraigado en nuestro corazón. Lamentablemente en esta cultura del individualismo se ve a la iglesia desde el lente del yo. Y cuando ves a la iglesia desde el lente del yo, entonces la iglesia, si no cumple tus expectativas personales, es como un artículo más que hay que desechar. Y la iglesia, tristemente, ha corrido tras esos deseos y tratar de suplir esos deseos. Y lo que se está buscando en la iglesia muchas veces es satisfacer las experiencias espirituales, entre comillas, en vez de ser un lugar donde hay una mutua edificación, donde hay una mutua exhortación. Se ha convertido simplemente en un momento donde sentimos bonito y nadie nos confronta y nadie nos estimula a recordar que estamos aquí como representantes de un reino, que es el reino de nuestro Dios. Sí, es triste pensar que la iglesia se ha convertido en un buffet donde tú puedes estar hoy aquí porque te gusta una predicación. Escuchas en la mañana otro sermón con otro pastor que dices, este es otro que me gusta. Y en la tarde vas a otra iglesia y tú dices, no tengo ningún compromiso con ninguna, pero soy miembro de los tres. Ese es el buffet que tienes hoy en día. Porque hay para escoger. En línea, presencial e híbrido. Es por esta realidad que no podemos dejar de enseñar lo que es la membresía, porque cuando los miembros de la iglesia comienzan a pensar de esta forma, pierdes la visión del por qué Dios te ha puesto aquí. No es para satisfacerte a ti, es para dar a conocer la belleza del glorioso evangelio de Jesucristo, por lo cual estás aquí. Y estamos viendo
cómo la iglesia está perdiendo el poder que Dios le había dado. ¿Recuerdas cuáles son las dos analogías que el Señor Jesucristo utiliza para decir qué es la iglesia en Mateo? Son sal y luz. Cuando la sal se desvanece y ya no tiene sabor, ¿para qué sirve? Cuando la luz se oculta abajo de un lugar, ¿para qué sirve? Para nada. Y lamentablemente esta cultura del individualismo nos ha hecho pensar que la iglesia es para satisfacer, y lo que estamos haciendo es ocultar la luz y perderle el sabor. Y por eso es importante pensar qué es ser miembro de la iglesia. Porque si Dios estableció su iglesia, no es para satisfacer el individualismo de nuestra época, sino para representar a nuestro Rey y nuestro Señor, con vidas de sumisión mutua, para dar a conocer la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la razón de la iglesia. Por eso Dios estableció la iglesia. No fue para satisfacer el individualismo de nuestra época, sino para representar a nuestro Rey y Señor con vidas de sumisión mutua, para dar a conocer la belleza de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahora, permítame ir nuevamente a Romanos y lean junto conmigo Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así todos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo en capítulo 12 de Romanos comienza diciendo las bellezas del evangelio y dice: hermanos, puesto que tenemos tantas riquezas, mire cómo lo dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y hace alusión a todas esas misericordias que ha descrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. De hecho, el capítulo 11 termina diciendo esta expresión del versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es hermoso pensar en todas las misericordias de Dios, es impresionante. Supera nuestro entendimiento. Y puesto que tenemos esas misericordias, llega Pablo en el capítulo 12 y dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 3, nuevamente Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Y Pablo, en este versículo 3, inmediatamente pone y les dice: hermanos, si ahora son miembros o son parte de una comunidad y ahora tienen los dones necesarios para servir a la iglesia, les quiero pedir algo. Recuerden por qué tienen eso. ¿Por qué lo tienen? Por gracia. La gracia de Dios obró para, primero, darte la salvación, que es por la fe, pero también la gracia de Dios obró dándote la fe para tener esos dones disponibles para servir a la iglesia. No es por ti, es por gracia. Así que el miembro de la iglesia maduro es aquel miembro que ha recibido la impresionante riqueza de la redención por gracia y que entiende que ha sido por gracia. Pero también el miembro maduro de la iglesia es aquel que con humildad disfruta la unión en medio de la diversidad del cuerpo. Mira el versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, siendo muchos, ¿somos qué? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No, sé que muchas veces usamos la misma expresión que Pablo usa en el capítulo 12 de 1 Corintios, pero Pablo aquí en el versículo 6, en versículo 5, la última parte, y todos miembros los unos de los otros, está mostrando esa interconexión de los propios miembros. No es que yo soy mano solamente, es que esa mano está interconectada con todo. Y está enfatizando eso, la interconexión de los miembros a pesar de que somos diferentes. Y el miembro genuino es el que se goza en saber que Dios le ha unido a un cuerpo que es diferente pero unido. Es diferente pero unido. Que sí, tienen diferencias en su forma de interpretar algunas cosas, pero están unidos porque hay algo superior a ellos. No es que todos tienen que ser igual a mí y todos tienen que cumplir mis expectativas y que todos tienen que ser como yo quiero que sean todos los hermanos. No. Quizá hay hermanos que van a ser difíciles para mí y que muchas veces va a ser difícil tratar a esos hermanos porque no compaginamos en muchas áreas, pero estamos unidos por algo que es más glorioso que mi preferencia y mi deseo de que todos opinen bien de mí. Estamos unidos por el glorioso poder del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, por un rey, como lo veremos en un momento. Así que el miembro es aquel que ha recibido las impresionantes riquezas de la redención. El miembro es aquel que con humildad disfruta la unidad en medio de la diversidad. Y quise poner esa expresión de humildad porque es notorio que Pablo está diciendo en el versículo 3, piensen de sí con cordura. No te creas superior a los demás porque tienes algo que te hace diferente por un don. Piensa de ti con cordura, porque ¿sabes por qué tienes eso? Por gracia. Pero un tercer elemento es que aquel miembro genuino, maduro, es aquel que entiende que la vida como creyentes no se trata del yo, se trata del nosotros. Ya no pienso más en mí solamente, pienso en el bien de los demás. Debido a las incalculables bendiciones de nuestro Señor, que nos ha salvado por pura gracia, debido a que por su gracia me ha llamado a ser parte de una comunidad de creyentes, te quiero pedir algo. No seas egoísta, no seas orgulloso, no seas independiente. Y déjenme volver a decirlo, y ahora incluyéndome, no seamos egoístas, no seamos orgullosos, no seamos independientes. Necesitamos los unos de los otros. No puedes tú vivir una vida de madurez en la independencia. Así que, con base en esto, déjeme decir una definición de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia es una relación formal. Y esta definición la estoy tomando de Jonathan Lehman, que es un pastor de la iglesia Capitol Hill en Washington. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesiástica del discipulado cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Lo diré nuevamente. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesiástica del discipulado cristiano
y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Esta definición tiene 3 elementos. La iglesia como cuerpo, dice la primera parte de la definición, la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano. En un momento, hay una persona que viene como creyente y dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Y la iglesia, como cuerpo, confirma oficialmente la profesión de esta persona que dice ser cristiana, ya sea por medio de un bautismo o por medio de su testimonio. Y ahora la iglesia dice, Él es un representante nuestro de esta embajada. Él es un representante nuestro de esta embajada. Lo que Él haga fuera de estas paredes nos está representando fuera de estas paredes. Así que la iglesia, la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Hermano, esto no se trata de que todos los asistentes sean miembros de la iglesia. Esto se trata de personas que los pastores tenemos que velar por las almas. Y nosotros no podemos velar por las almas de todos los que asisten, sino de aquellos que dicen, yo quiero ser parte de esta iglesia local y me someto a esta iglesia local en un acto formal. Y ustedes saben que eso es lo que hacemos, y dentro de algunos meses estaremos presentando a un grupo de hombres y mujeres que están buscando la iglesia, la membresía de la iglesia. Y la iglesia es la que decide sí, o la iglesia es la que decide no. Pero hay un segundo elemento en esta definición. La iglesia promete supervisar el discipulado de este creyente. Porque la segunda parte de la definición dice, caracterizada por la confirmación y supervisión eclesiástica del discipulado del cristiano. Es la iglesia ahora la responsable de velar por el discipulado de este creyente. Y normalmente nosotros tenemos en nuestra cabeza que el discipulado significan 2 elecciones. El discipulado no significan 2 elecciones. El discipulado se llama vida discipular, vida de disciplina, vida de iglesia, donde uno vela por el otro, donde no hay día donde yo no necesite ser discipulado a través de una llamada o a través de mi matrimonio, sino que continuamente necesito esa supervisión, donde la iglesia se mete a la vida de las personas. Y sé que esto pudiera ser invasivo, porque ¿a quién le gusta que lleguen a tu casa y te pregunten, oye Luis, ¿cómo está tu matrimonio? Pues bien, ¿cómo va a estar? ¿Que no sabes quién soy? Sí, pero bueno, qué bueno que dices bien. Déjame preguntarte algo. ¿Has tenido un tiempo a solas con tu esposa? ¿Con una oración o una meditación en la palabra? ¿Y has tenido un tiempo de convivencia con ella, donde han disfrutado su tiempo de matrimonio? No, pues es que tú sabes que el ministerio pues implica mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer y mi esposa entiende, claro, ella entiende completamente lo que yo estoy haciendo. Luis, pero tú sabes que necesitas darle prioridad a tu matrimonio. ¿A quién le gusta eso? Pero es algo que yo necesito que me digan semana tras semana, porque fácilmente me puedo olvidar de que mi primer responsabilidad no es ser un predicador, es ser un esposo y un padre. Pero ¿a quién Dios me ha puesto para recordarme eso? Aparte del Espíritu Santo y su palabra. A la iglesia. A la iglesia. No va a venir un ángel llamado Gabriel a decirme y a susurrarme en el oído en la noche y decir, Luis, no estás siendo buen esposo. No, me va a traer a miembros de la iglesia que tienen el propósito de representar en esta iglesia a su rey y van a velar continuamente por las necesidades de sus connacionales.
Así que, mi querido creyente, un tercer elemento de esta definición es que la persona se somete formalmente a la iglesia. La iglesia, primer aspecto de la definición, la iglesia confirma oficialmente que cree que este creyente es un verdadero creyente. El segundo elemento es que la iglesia supervisa el discipulado de esta persona. Y el tercer elemento es que la persona decide someterse a la iglesia. Y sí, la persona tiene todo el derecho de decir, yo no quiero eso. Y decimos, no tienes que hacerlo. Pero volvamos al principio. ¿Hay un creyente genuino que pueda decir, yo amo a Dios y no amo a su iglesia? La respuesta es, pensé que lo iban a decir, no. Y como hemos dicho, no es la única iglesia, pero le diríamos a él, ve a otra iglesia, pero sométete a una iglesia, porque no somos la única. Pero si tú eres creyente genuino, vas a buscar una iglesia local a la cual te tengas que someter. Y ahora, bueno, Luis, está bien, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Y yo quiero decirte a ti, creyente, tú que eres miembro de esta iglesia, tú que dices que tu nombre aparece en la membresía de la iglesia, sea por muchos años que has estado en esta congregación o porque simplemente tú en algún momento te has bautizado en esta congregación, quiero decirte que Dios te ha unido a esta iglesia. Y porque Dios te ha unido a esta iglesia, tú debes ser responsable con tu membresía de la iglesia. Porque Dios te ha unido a su iglesia, tú debes ser miembro responsable con tu iglesia. Y lo voy a decir en una última ocasión. Porque Dios te ha unido a su iglesia, tú debes ser miembro responsable con tu iglesia. Con tu iglesia. La membresía de la iglesia se trata de la iglesia local, que asume responsabilidades por tu vida, por tu cuidado. Y sabes, cada vez que predicamos, nosotros nos sentimos con el peso de predicar porque estamos alimentando a la iglesia. Y los pastores nos evaluamos y decimos, ten cuidado con esto, te animo a que tengas cuidado con esto otro. Porque sabemos que el bien no es para nosotros solamente, nosotros somos edificados, pero el bien es para la iglesia. Por eso hay un grupo pequeño, porque sabemos que la iglesia necesita una comunidad pequeña de compañerismo, de rendición de cuentas. Es por eso que existe la iglesia, por el bien de la iglesia. Y hermano, déjame decirte que lo que voy a decir es con mucha carga, porque en verdad nuestro corazón se carga por las situaciones que viven y vivimos. Tu santificación, tu obediencia, tu amor por Cristo no serán genuinos ni madurarán a menos de que seas un miembro responsable con tu iglesia. A Dios le ha placido llevarte en un proceso de santificación, no en tu independencia, sino en tu dependencia de una iglesia local. Piensa en eso. Hermano, por eso las llamadas y decir, ¿por qué no has venido? No porque queremos incomodarte, sino porque sabemos que tu vida depende de eso. Tu vida espiritual depende de eso. Tu madurez como representante del reino depende de tu madurez como miembro de la iglesia. Y quisiera aquí citar a Spurgeon. Spurgeon, denominado como el príncipe de los pastores,
se acercó una vez una persona y le dice, bueno, me he entregado al Señor, pero no pienso entregarme a ninguna iglesia. A lo que Spurgeon responde, ¿y por qué no? Y la persona le dice, pues, porque puedo ser igual de buen cristiano sin ella. Y Spurgeon le responde, ¿estás completamente seguro de eso? ¿Se puede ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandatos del Señor de la misma manera que siendo obediente? No creo que estés respondiendo al propósito por el que Cristo te salvó, le dice Spurgeon. Estás viviendo en contra de la vida que Cristo quiere que vivas y tiene mucha culpa por el daño que haces. Así que esto no es un asunto de a ver si me ponen allí algunas personas en la membresía. No, esto se trata de un asunto con Dios. No es con la membresía de la iglesia, ni con el liderazgo de la iglesia, es con Dios. ¿Qué responsabilidad entonces tengo como miembro de la iglesia local? Y ese es el tercer punto. ¿Qué responsabilidad tengo si soy miembro de una iglesia local? Número 1, son 3 puntos. El primero es el más extenso. La primera responsabilidad que tú tienes como miembro de la iglesia local es la adoración comunitaria. Adoración comunitaria. Y cuando me refiero a adoración comunitaria no me estoy refiriendo a cantar solamente, sino nuestra adoración cuando nos reunimos. Nosotros adoramos no solo cuando cantamos, sino cuando nos reunimos. Nos reunimos. ¿Recuerdan que Cristo en Mateo 18 nos da el proceso de cómo un creyente tiene que hablar con otro creyente cuando éste peca? Y utiliza allí una palabra, la palabra eclesía. Y esta palabra significa asamblea. Tiene esa connotación de un grupo de personas. No está hablando de adoración, de canto. Está hablando de esa comunidad de creyentes que se reúne. Y sabes, tú tienes la responsabilidad de ser un adorador comunitario. Y eso significa reunirte constantemente como miembro de la iglesia. Creyentes que están aquí, que son miembros de la iglesia, no puedes creer que estás siendo un miembro responsable si no estás viniendo a la iglesia. Asiste fielmente a la iglesia. Sabemos que entre semana es algo difícil para muchos por cuestiones laborales, pero no puedes tú ser miembro de una iglesia si el día domingo, que aún en el mundo laboral se dedica un día para descansar, ese día tú no puedas venir a la iglesia. Es tu responsabilidad venir y congregarte. Número 2, acerca de la adoración comunitaria, la asistencia a la iglesia, la celebración de las ordenanzas. La celebración de las ordenanzas, hermanos, Dios nos ha mandado a tener 2 ordenanzas. La ordenanza de la Santa Cena, de la comunión con la Santa Cena, y el bautismo. ¿Cómo deseamos que la iglesia en su grupo real puede estar este domingo, el día de hoy? Esto es más importante que la final de los Tigres y las Chivas. Yo sé que esto puede sonar cómico. Y había pensado, yo tengo un hijo que es muy apasionado, bueno, tengo 2 hijos, bueno, 3 hijos que son muy apasionados. Y uno de ellos estaba muy triste cuando perdió uno de sus equipos. Y yo le decía, hijo, pero es que no tienes por qué estar tan triste. Ellos ya, pues en 2 días se les pasa y van a seguir y todo el mundo sigue. No han dado nada por ti. No han dado nada por ti. Nada, ni te conocen. Hermano, venir aquí, venimos a festejar a nuestro Cordero, al que te compró con su vida.
y que anhelamos que pronto venga y nos siente a su mesa y nos diga: venga, amada iglesia mía. Eso vale más que 1000 partidos finales. Y no estoy diciendo que sea malo que lo veas, pero no le vayas a dar prioridad a eso. Porque si tú eres miembro de la iglesia, vas a valorar esa ordenanza. Y vas a venir y vas a decir: qué hermoso es cantar junto con mis hermanos y recordar a nuestro Cordero. Y le pongo grabar allá en la casa. No es malo, pero no es prioritario. Asistencia fiel a la iglesia, celebración de las ordenanzas, sesiones de membresía. ¿Recuerdas esa definición de la membresía que tiene 3 elementos? La primera es, nosotros oficialmente decimos, la iglesia reconoce a esa persona como miembro de la iglesia. Nosotros ahora como iglesia velamos por la vida espiritual de esa persona. Y la tercera es que esa persona se somete a la iglesia. ¿Sabes cuándo hablamos de la membresía y cuándo oramos y vemos los nombres de esas personas? En las sesiones de miembros, donde decimos: no hemos visto a la hermana, ¿alguien sabe algo de ella? Podemos orar por ella y vamos a velar por su vida espiritual y darle seguimiento. Pero cada sesión de miembros deberíamos tener llena el auditorio, porque todos estamos interesados en velar por la vida espiritual de unos por otros. Así que esto tiene que ver con la adoración comunitaria. Pero quisiera avanzar, y el segundo elemento de tu responsabilidad es servicio fiel a la iglesia. Romanos capítulo 12, y no pudimos leer los versículos del 6 al 8 por cuestión de tiempo, pero dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, Dios te ha dado dones para ponerlo al servicio de su iglesia. No sé cuáles son tus dones, pero si tú puedes descubrir esos dones y tú sabes que tienes habilidades o tienes recursos, ponlos a disposición de la iglesia. Sé sabio y di: mira, puedo administrar mi tiempo y puedo dedicar este tiempo para el bien de la iglesia. Ahora mismo hay hermanos que están sufriendo y que necesitan el apoyo de otras personas y de otros creyentes. ¿Qué es el llamado a toda la iglesia? A participar en la vida orgánica de la iglesia. No necesitas tener un programa para ayudar a otro creyente, solamente necesitas tener la disposición de tu corazón y el entendimiento de que yo soy representante de un reino y mi hermano es también representante de un reino. ¿Cómo podemos ayudarnos juntos? Es lo único que necesitas. No necesitas nada más que ser fiel en eso. Y por último, la oración fiel a tu iglesia. Mi querido miembro de la iglesia, ora por esta iglesia. Ora por esta iglesia. Que Dios nos permita ser fieles. No que crezcamos numéricamente si no es la voluntad de Dios, sino que crezcamos espiritualmente. Y que crezcamos usando los medios de gracia, que es la predicación, la palabra, la oración, la comunión con otros creyentes. Que esos sean los medios que nosotros luchemos por tener para crecer en santidad y cumplir la razón de nuestro llamado, de que es ser una embajada de Dios en este mundo. Y porque Dios te ha unido a su iglesia, tú debes ser un miembro responsable con tu iglesia. Bendito Dios, te damos gracias porque nos recuerdas que aún no somos lo que debemos de ser. Y necesitamos de ti para poder ser esos miembros maduros, responsables.
Hay muchos hermanos que hemos dejado de ver y nos preocupan. No porque queremos algo de ellos terrenalmente hablando, sino porque sabemos que el bien de su alma es que ellos estén entre nosotros y son miembros de esta iglesia. Porque lo que más anhelamos no es solamente estar juntos aquí, sino que lo que más anhelamos, como cantábamos en ese último himno, estar en esa ciudad celestial. Eso es nuestro anhelo, que pronto tú vengas. Y decimos, ven pronto, Rey, ven pronto. Pero tú vendrás por tu iglesia. Y no pueden haber miembros de la iglesia que tú ves, esa iglesia invisible para nosotros, pero que es visible para ti. No pueden haber miembros de esa iglesia sin que sean miembros de una iglesia que nosotros sí podamos ver. Y si no los vemos aquí, y si pasan meses y no los vemos, eso nos hace pensar si ellos están siendo conscientes de lo que es la iglesia, lo que es la membresía y sus responsabilidades. Ayúdanos a nosotros a aquilatar esta información, a procesarla, a preguntar, a ver si es bíblico lo que se ha dicho. Y si es así, que lo creamos y estimulemos a otros para vivir bajo estos valores. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Pedimos que tú santifiques a tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.